En mi contexto educativo, la cocreación es una metodología más para conseguir que mis alumnos aprendan haciendo. Al tener asignaturas muy prácticas relacionadas con las tecnologías, no tiene ningún sentido los trabajos teóricos y memorísticos. Siempre he usado las metodologías activas como aprendizaje cooperativo, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje basado en problemas y siempre muy práctico. La cocreación se ha introducido de una forma muy natural en mi forma de trabajo y los alumnos crean contenidos sobre temas diversos, como pueden ser plataformas o herramientas tecnológicas o diseño instruccional para usar en educación o en la creación de recursos y luego comentar toda la clase para mejorar el resultado final. A veces partiendo de documentos ya creados o a veces creando todo el contenido desde el principio. En primer lugar, en grupos cooperativos, pero con responsabilidades individuales. Tenían que desarrollar recursos sobre diseño instruccional, como vídeo, recursos H5P, presentaciones online, mapas conceptuales, que luego tenían que incluir en un Google Site. Para llegar a decidir esos contenidos, habían trabajado con capítulos concretos de los principios del diseño instruccional en Perusall, donde habían estado comentando. Y una vez creados los Google Sites, usamos hipótesis para pasar por un proceso de peer review de todos los sitios donde todos los compañeros tenían que revisar todos los contenidos y comentar y dar opciones de mejora, y de esta manera se conseguía, por un lado, mejorar los Google Sites y por otro conseguir que todos hubiesen trabajado sobre todos los contenidos. El proceso de cocreación con alumnos ha resultado una oportunidad para poder incrementar los contenidos en la asignatura, entre otras cosas, y además con una metodología de aprender haciendo, lo que facilita que realmente los alumnos aprendan y no solo repitan sin tener nosotros la certeza de si se ha producido un aprendizaje o no se ha producido. Toda la colaboración entre pares, además, que se ha realizado, ha servido para reforzar dicho aprendizaje. Sí que me gustaría, además, mencionar que la cocreación puede utilizarse en todos los sentidos, entre alumnos, entre profesores y alumnos y entre los propios profesores, lo que ofrece una oportunidad muy buena para generar materiales a distintos niveles y profundidad sobre distintas cosas. Es decir, la cocreación es una metodología que no me había planteado de manera explícita en el pasado, aunque sí que podía estar haciendo cosas que se podían llamar cocreación, pero que en la actualidad sí que se va a convertir, junto seguramente con el aprendizaje cooperativo, en una de mis formas habituales de trabajo. Pues la verdad es que la experiencia ha sido muy satisfactoria para mí y muy satisfactoria también para los alumnos de una manera bastante generalizada, que han disfrutado de la experiencia y reconocen que les ha resultado amena y que han aprendido casi sin darse cuenta. Siempre he pensado que hay que hacer cosas para aprender y no usar sistemas memorísticos donde los alumnos tienen que simplemente replicar todo lo que les contamos sin tener que añadir, incorporar ellos nada por su parte. Y la cocreación me ha servido para confirmar esto. En definitiva, la cocreación ha entrado de una manera muy suave y muy sencilla en mis procesos de enseñanza, y creo que voy a seguir utilizándola durante mucho tiempo.